Bueno, y continuando con este programa, recibamos a un doctor en Ciencias Materiales, egresado del Centro de Investigación Científica de Yucatán, con amplia experiencia en materiales polímeros. Démosle un afectuoso aplauso al doctor José Manuel Pérez Francisco del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. Él nos dará la ponencia Tecnología de membranas del gas natural. Fuerte aplauso, por favor. Hola, ¿qué tal? Pues me da mucho gusto estar con ustedes, ver caras conocidas, compañeros profesionistas, estudiantes. Y hoy vengo a platicar con ustedes algo de lo que estoy trabajando y que precisamente creo que va a ser continuación de lo que estaba platicando el ingeniero Marcelino. Y voy a continuar con parte de la última pregunta que se hizo referente a lo que es la parte del nitrógeno con el gas natural. El gas natural realmente es la molécula de metano. Para aquellos que ya llevaron química orgánica, pues es básicamente carbono con cuatro hidrógenos. Gracias. Entonces, el poder calorífico que tiene esta molécula es al momento de realizar el proceso de combustión. Cuando reacciona con el oxígeno, libera una gran cantidad de energía. Recuerden que en este caso, cuando llevamos balance de energía, tenemos que ver lo que son las energías de rompimiento de enlaces y formación de nuevos enlaces. Entonces, esa energía que se libera son aprovechados precisamente en diferentes procesos, ya sea en este caso para calentar o para algunos otros procesos. Sin embargo, el nitrógeno es una molécula bastante estable, es una molécula que no reacciona tan fácilmente. Cuando está mezclado con el metano, lo que hace es simplemente parte de la energía que se está liberando durante el proceso de combustión, lo absorbe el nitrógeno. Entonces, la energía que podría aprovecharse durante el proceso de combustión del metano ya no se aprovecha. Entonces, es necesario realmente, como comentaba el ingeniero Marcelino, desarrollar tecnologías para poder llevar a cabo la eliminación o total o parcial de este componente que está muy presente en la mayoría de los pozos que tenemos en todo el país. Entonces, parte de lo que voy a presentar es precisamente está relacionado con esta área. Yo trabajo en la parte de investigación, el área de membranas poliméricas para separación de gases, precisamente no solamente enfocado a la parte de gas natural, sino en general para cualquier proceso. Para antes de empezar, definir qué es una membrana. Una membrana no es más que una barrera selectiva en este caso, que va a permitir pasar a ciertas sustancias y a otras las va a retener. En este caso siempre lo relaciono con, es básicamente un colador a un nivel molecular. Entonces, los materiales se diseñan precisamente para que ciertas moléculas o ciertos flujos puedan pasar relativamente fácil a través de ellos y a otros les cueste trabajo o que sea imposible de poder atravesarlos. Entonces, básicamente esa es una membrana, es una barrera selectiva que va a permitir precisamente el flujo regulado de una mezcla, llevándose durante este proceso un proceso de separación. Ok, no sé si se escucha mejor, creo que sí va. Ok, gracias. Entonces, las membranas realmente no solamente se utilizan para la parte del gas natural, lo podemos utilizar en diferentes procesos. Actualmente son tres grandes áreas sobre las cuales se están trabajando. El primero de ellos es en este caso la parte de energía, donde a partir de lo que son las celdas solares, de lo que también estaban preguntando hace un momento, las primeras celdas solares eran básicamente dispositivos rígidos. El día de hoy, como muchos hemos visto, estos materiales son bastante flexibles, los podemos traer incluso en las mochilas, en los relojes, etcétera, y eso se hace precisamente a que los materiales sobre los cuales se soportan ya no es el vidrio clásico que fue el primer material utilizado, sino que el día de hoy se pueden utilizar películas, en este caso con alta transparencia, para que puedan servir como soporte, y esas películas son precisamente las membranas con las cuales estamos trabajando. De igual manera funcionan para lo que es la parte de las baterías. Las baterías a base de hidrógeno lo que hacen es producir un flujo de electrones, las cuales hay una separación entre electrones y protones, y una membrana selectiva permite el paso de los protones
y los electrones tienen que seguir otro camino, que es en este caso el flujo de energía. De igual manera se puede aprovechar en la parte de purificación de líquidos. Muchos hemos escuchado hablar del proceso de ósmosis inversa, de la nano, la ultrafiltración. Básicamente son procesos que se realizan a partir de una especie de membrana, las cuales controlando el tamaño de poro, podemos regular qué es lo que va a pasar a través de esos materiales y qué no va a pasar. Y finalmente el área en el cual trabajo yo, en que es la parte de separación de gases. Entonces, en este caso, que es sobre el que vamos a abundar un poquito más. Bueno, ¿cuáles son las ventajas en general de la tecnología de membranas? En este caso es que los procesos pueden ser pequeños, pueden ser tan pequeños que incluso se pueden, hablando en la parte relacionada con el gas natural, se pueden instalar directamente en lo que son pozos petroleros, en las plataformas. Realmente los espacios que utilizan este tipo de tecnologías pueden llegar a ser muy pequeños, pero también pueden diseñarse a tamaños bastante grandes para permitir el tratamiento de grandes volúmenes. De igual manera permiten lo que es la separación de diferentes gases, a diferencia de lo que sucede con muchos de los procesos tradicionales, que ahorita vamos a hablar un poquito de esta parte, donde se tienen que ir eliminando a veces sustancia por sustancia, pasando a través de diferentes tratamientos. En el caso de las membranas, podemos tener sistemas donde a partir de un solo módulo podemos ir eliminando gran parte de esos gases que no nos interesan en tenerlos presentes en el gas natural. De igual manera, el mantenimiento que se requiere es bajo, el consumo energético es también relativamente bajo, que es uno de los factores que hace que esta tecnología sea mucho más económica que el resto de las tecnologías tradicionales. Los bajos costos de inversión también que se tienen, la posibilidad en este caso, como comentábamos, de tratar directamente el gas de pozos, y la presión en este caso que se puede tener en los pozos. Por lo tanto, energéticamente son bastante eficientes este tipo de procesos. El reto que se tiene en este tipo de proyectos, o los dos factores que más nos interesan en la parte de membranas, son dos, que uno es el flujo, la cantidad de gas que va a poder atravesar a través de esos materiales, y la otra es la capacidad de separación que van a tener. Siempre hay una eterna batalla en esta parte. El problema que tenemos, como les comentaba, como esa es una especie de colador, para que podamos tener altos flujos se necesitan espacios relativamente grandes donde las moléculas puedan atravesar. Sin embargo, eso es lo que conlleva que cuando los espacios se abren, se incrementa el flujo, la capacidad de retención o de filtrado disminuye. Por el caso contrario, membranas en este caso que tienen una gran capacidad de separación, conllevan a que tengan espacios bastante reducidos y por lo tanto los flujos se ven reducidos. Entonces, el reto realmente en este tipo de materiales es poder lograr un balance entre lo que son los factores de permeabilidad, que es el flujo de los gases a través de ese tipo de materiales, y lo que serían los factores de separación que pueden tener en diferentes pares de gases. Para esto se desarrollan actualmente diferentes tipos de materiales, desde materiales inorgánicos como lo que podrían ser zeolitas, como lo que pueden ser en este caso membranas de carbono de tamiz molecular, y lo que realmente domina el mercado, que es la parte polimérica. Entonces, actualmente muchos de los trabajos que están centrados en la parte de investigación y también en la parte de aplicación están centrados en el desarrollo de nuevos polímeros para poder desarrollar diferentes tipos de membranas en las cuales se puedan controlar este tipo de procesos o de parámetros. Realmente lo que nosotros hacemos a nivel laboratorio, siempre lo comento, es una especie de juego donde vamos modificando la estructura molecular de los polímeros y podemos ir en este caso determinando cómo el cambio de la estructura molecular va a afectar en este caso estas dos propiedades que son las que rigen a estos materiales. Entonces, para eso, ya a nivel de aplicación, existen diferentes materiales que se utilizan. El más popular de todos es el acetato de celulosa. Es un polímero que comercialmente se puede conseguir de forma muy rápida, es bastante económica, por lo tanto la membrana en cuestión de material es bastante barata. Sus precios son bastante reducidos. El problema que tenemos con este acetato de celulosa es que sus factores de separación no son tan buenos.
Por lo tanto, los módulos que se desarrollan con esos materiales tienen que ser relativamente grandes para poder tener buenos factores de separación. Entonces, el reto ese es el acetato de celulosa. El reto está precisamente en hacer módulos mucho más compactos, es decir, que tengan menores áreas de contacto, pero que sus factores de separación sean buenos, y así como también los flujos. Y para esto, entonces, sobre lo que se trabaja es en la modificación o lo que es la síntesis de diferentes estructuras. Dentro de ellos, por lo menos en la parte de investigación, se trabajan con lo que son polímeros de microporosidad intrínseca, con lo que son los polisacrilatos, los polibenzimidazoles, policarbonatos, y actualmente ya no solamente en la parte de investigación, sino ya en procesos aplicados, tenemos el desarrollo de ese tipo de materiales a partir de polímeros llamadas poliamidas, que son el ejemplo que tenemos aquí, y lo que son las polimidas. Son dos de los polímeros con alto rendimiento para este tipo de procesos. Entonces, esa es la parte sobre lo cual me dedico más, la parte de la síntesis, la parte de la elaboración de este tipo de material, las membranas, y determinar las propiedades que tenemos para este tipo de materiales. Ese es un ejemplo de lo que estamos desarrollando en el ITESCO. Es una membrana que obtuvimos a partir de la síntesis de esta nueva polimida. Lo hacemos a nivel laboratorio, a nivel escala pequeña. Hacemos reaccionar los monómeros bajo condiciones controladas. Obtenemos este polímero, y con esa estructura, con ese polímero que tiene esa estructura química, aquí algo muy interesante es que los mejores materiales para este tipo de procesos generalmente requieren la presencia de anillos aromáticos. Le dan rigidez a la estructura química, dan rigidez también al material y permiten controlar de mejor manera lo que es la separación que vamos a tener a un nivel molecular de los espacios de las cadenas. Y así es como se ve una membrana a pequeña escala. ¿Cómo se lleva a cabo el factor de la separación a través de la membrana? Bueno, se requiere, para empezar, una diferencia de presiones en las caras. Necesitamos tener una mayor presión en lo que llamamos aguas arriba y una menor presión en lo que tenemos aguas abajo, para que precisamente a través de ese diferencial de presión, los gases puedan atravesar esta membrana mediante lo que son dos factores. Uno es la parte de solubilidad y la otra es la difusión. La solubilidad tiene que ver con la afinidad química que tienen los gases con las cadenas poliméricas de las cuales está elaborado el material. Entonces, CO2, ácido sulfídrico, son muy fáciles de separar por este tipo de materiales, porque la mayoría de los polímeros con los cuales se elaboran este tipo de membranas generalmente tienen partes polares. Precisamente el hecho de que tengan anillos aromáticos conlleva que tengamos partes polares en los materiales. Entonces, CO2 y ácido sulfídrico son moléculas polares, son bastante atraídas. Entonces, la parte de la solubilidad, que es el factor termodinámico, es bastante elevado. Sin embargo, el reto realmente está en la parte del nitrógeno. El nitrógeno es, en cuestión de tamaño molecular, es muy parecido al metano. Entonces, separarlo por simple diferencia de tamaño es complicado. Es una molécula no polar, al igual que lo es el metano. Separarlo a través de ese factor de solubilidad es bastante complicado. Entonces, realmente el reto que se tiene en esta área es con el nitrógeno. CO2, ácido sulfídrico, agua y demás gases, ya hay procesos, y no nuevos, sino ya con bastantes años de aplicación, donde muestran buenos resultados. La parte de nitrógeno es lo último que se está desarrollando para esta parte, pero ya empiezan a ver las primeras aplicaciones prácticas de este tipo de tecnología. El otro factor es la difusión, precisamente cómo la molécula va a viajar a través del espesor de esta membrana, y eso va a ser controlado precisamente por los espacios que hay. Entonces, hay dos factores con los cuales se juegan para esos materiales. La parte termodinámica, que es el factor de solubilidad, que eso lo controlamos a través de la parte química durante la síntesis de los polímeros, y la parte termodinámica, donde eso lo controlamos al momento de fabricar la membrana. Mediante las condiciones que damos a ese tipo de materiales, podemos ir jugando con esta parte. Este es un ejemplo de cómo se lleva a cabo la difusión a través de una membrana polimérica. Realmente las membranas poliméricas no son más que cadenas gigantescas, en este caso donde están unidas muchos eslabones. A diferencia de los materiales de cadena pequeña,
Resulta que los polímeros a un nivel molecular nunca están completamente estables, sino que siempre hay saltos conformacionales. Entonces, los gases, las moléculas pequeñas de gases, aprovechan precisamente esos saltos conformacionales, que son básicamente pequeños cambios que va a tener el polímero a un nivel molecular, y pueden ir pasando a través de esos espacios que van quedando. Básicamente se simula aquí lo que es como una serpiente, una víbora en este caso, cómo va contrayendo y expandiendo para que el alimento pueda pasar de un punto a un punto B. Lo mismo sucede aquí en este caso. Para que una molécula de gas atraviese de un punto a un punto B, necesita ir abriendo y cerrando esos segmentos de las cadenas poliméricas. Entonces, esa es la parte que nosotros podemos controlar más fácilmente, es la parte cinética, porque modificando presiones, modificando temperatura, podemos hacer que este parámetro de difusión se modifique. La parte termodinámica es la que es un poquito más difícil de controlar, y eso se hace durante la reacción. Ya es al momento que se sintetizan ese tipo de polímeros, ya las propiedades termodinámicas dependen precisamente de la estructura química. Y relacionado con la parte del gas natural, precisamente adelantándome lo que me adelanté un poquito, bueno, ¿qué es el gas natural? Bueno, el gas natural, como les comentaban, en sí no es más que el metano. Carbono con 4 hidrógenos, ese es el metano. Pero cuando se extrae de pozos, no solamente viene el metano, sino que viene mezclado con otras componentes, en este caso, algunos que tienen valor comercial, otros que su valor comercial es muy bajo. Dentro de estos componentes podemos encontrar gases como lo que sería el etano, propano, butano, que tienen bastante pentanos, en este caso que tienen bastante aplicación industrial, de lo que platicaba ya el ingeniero Marcelino hace unos minutos. Tenemos la parte de vapores de agua, ácido sulfídrico, donde se puede recuperar el azufre también para algunos procesos industriales, la parte del dióxido de carbono, y lo que es la presencia del nitrógeno que les comentaba. Ese es el reto más fuerte que se tiene en esta parte, porque es el que resta poder calorífico, y como comentaba el ingeniero Marcelino, hace que se tenga que pagar por un transporte, y hace que también que durante el proceso de combustión no se obtenga la energía o las temperaturas que se deberían de obtener. Entonces, el gas natural, antes de llegar a su disposición final, debe de pasar por una serie de procesos para poder eliminar en gran medida todos estos componentes y que quede en mayor proporción el metano. Para esto, la tecnología actual conlleva a que de una vez que se obtiene lo que es el gas, dependiendo si es de un pozo asociado o un pozo, en este caso, de gas no asociado, tenga que pasar por diferentes procesos. Dentro de ellos, lo que es el proceso donde se elimina el dióxido de carbono, por medio generalmente de absorción de aminas, lo que es la eliminación del ácido sulfídrico a partir de reacciones catalíticas, lo que es también la parte de deshidratación de este gas. Se obtienen o se separan lo que son los gases licuables, en este caso etano, propano, en mayor proporción, y finalmente tenemos un gas natural que en mayor proporción es metano. Entonces, actualmente las dos tecnologías que dominan sobre esta área son dos. Uno son los procesos de absorción por medios de aminas, donde en este caso a partir de diferentes líquidos, aminas secundarias, terciarias o actualmente líquidos iónicos, se hace pasar el flujo de gas. Esas aminas precisamente son moléculas polares. El CO2, al ser una molécula polar, es atraído y es absorbido en este caso en esos líquidos, y el gas natural, que es una molécula no polar, sigue su camino. Entonces, CO2, ácido sulfídrico se pueden separar bastante bien por esta tecnología. El detalle que tenemos con esta tecnología es que requiere una etapa posterior donde se tiene que regenerar la mina para poder separar ese CO2 que quedó en el líquido. Esa mina regenerada se regresa al proceso. Entonces, esta etapa incrementa el proceso precisamente porque se requiere una etapa más para poder volver a reutilizar al producto que me está ayudando a separar a esas moléculas polares. El nitrógeno, realmente la parte de aplicación que más se utiliza es la destilación criogénica. Es comprimir el gas natural entre 5 o 10 atmósferas y llevarlo a temperaturas bastante bajas, por debajo de 100 grados Celsius, de menos 100 grados Celsius,
para poder hacer que en este caso el gas condense y entonces se lleva a cabo una destilación controlada, donde en este caso podemos separar todos los componentes, pero principalmente el nitrógeno. El problema de esta tecnología que tenemos es que sus costos energéticos son bastante elevados. Entonces, lo hace viable solamente cuando son grandes volúmenes de gas natural que se van a tratar. Si el volumen es muy pequeño, realmente la separación del nitrógeno es inviable. Y lo que se hace precisamente, como comentaban en la exposición anterior, es transportar en este caso el gas natural junto con el nitrógeno. Sale mucho más económico transportar todo junto a invertir en este caso en una planta de destilación criogénica. Entonces, una tecnología precisamente alternativa es la parte de la separación de gas natural, que como les comentaba, es también el gran reto que se tiene en esta parte. El nitrógeno, desgraciadamente, es una molécula muy parecida al metano y eso lo complica bastante su separación. Entonces, muchos de los esfuerzos el día de hoy va relacionado hacia esta parte. El poder controlar de manera eficiente este tipo de los espacios que quedan entre las macromoléculas para poder controlar lo que es el flujo de nitrógeno. Se ha demostrado que el mejor método para separar el nitrógeno a partir de ese tipo de membranas, de ese tipo de materiales, es precisamente controlar los espacios, hacerlos a un tamaño tan exacto que solamente pueda pasar el nitrógeno y el gas natural siga su camino, porque el nitrógeno es ligeramente más pequeño que el metano. Entonces, en ese tipo de membranas, lo que se busca es que el nitrógeno pudiera atravesarlo y el gas natural quede retenido y siga su camino. ¿Sí? Entonces, sobre eso es sobre lo que se trabaja actualmente en esta área. Y entonces, algunas aplicaciones que ya se tienen de manera real para lo que es la industria del gas natural por medio de membranas son las que presento a continuación. Ya se tienen plantas en diferentes partes del mundo donde por medio de membranas se puede eliminar lo que es dióxido de carbono, lo que es el ácido sulfídrico, el nitrógeno y lo que es la recuperación de los gases licuables que están presentes en ese componente, en el gas natural. En el caso del CO2, generalmente la mayoría de los procesos funcionan a través de dos módulos de membranas, las cuales están interconectadas a partir de un compresor. Hay una recirculación realmente de lo que sale del primer módulo de membranas, se regresa, se comprime y se regresa en este caso a un módulo donde ya se tiene lo que es un flujo prácticamente de CO2. Les comentaba que el CO2 es una molécula polar, además que es mucho más pequeña que el metano, por lo tanto puede atravesar fácilmente a este tipo de materiales. Entonces realmente aquí, en este proceso, el que logra atravesar la membrana es el CO2, el metano al ser ligeramente de mayor tamaño le cuesta trabajo y entonces el CO2 sigue sobre la línea original, llegando a tener en este caso composiciones de menores del 2% en mol de CO2. Entonces, la eficiencia que tenemos en ese tipo de materiales son bastante elevadas. Además, como les comentaba, los módulos de separación, los módulos de membrana, no necesitan ser tan grandes. Físicamente, un módulo de membranas es como una especie, es parecido a un intercambiador de tubo y coraza. Básicamente tenemos el tubo largo, que es la coraza, y en medio tenemos lo que son la membrana, que puede venir generalmente en dos configuraciones, en forma de sábana, que se envuelve solamente para darle la forma tubular, o la otra es en forma de lo que son fibra hueca, que son especies de popotes largos, muy delgados, que atraviesan al módulo de extremo a extremo. Son las dos configuraciones más comunes que se tienen para este tipo de materiales. El otro proceso es precisamente la separación de lo que es el ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico es un gas bastante corrosivo que si no se elimina al inicio del proceso va a traer problemas de corrosión a través de las tuberías, entonces se debe de eliminar y para esto se hace básicamente a través de un solo módulo. Es una molécula mucho más polar todavía que el CO2, por lo tanto la separación que tenemos entre ácido sulfídrico y metano es mucho más eficiente. No necesitamos áreas de contactos tan grandes, no necesitamos módulos tan grandes como para poder lograr
esas eficiencias. Realmente, si podemos observar aquí, la parte de esos módulos son mucho más pequeños de los que tenemos en el caso del CO2. Como les aclaraba, en cada módulo realmente no solamente se separa un gas, sino que realmente tienen la capacidad de ir separando varios gases. Entonces, en este caso, además de separarse ácido sulfídrico, también se separa CO2. En el caso anterior también se separa CO2, pero también se van separando ácido sulfídrico. Entonces, en este caso, este es el proceso que tenemos para lo que es el ácido sulfídrico y podemos llegar a recuperar pues hasta cerca del 90% del ácido sulfídrico presente en el gas natural, teniendo en lo que son las corrientes de alimentación entre un 5% hasta 100 partes por millón de ácido sulfídrico. Entonces, el proceso de purificación o de separación es bastante eficiente. En el caso del nitrógeno, esta es la parte donde, como les comentaba, es el reto actualmente. Y es la parte donde se requieren otra vez dos tipos de membranas. Generalmente se requieren de diferente tamaño. Aquí no hablamos de poros, sino de espacios entre cadenas para poder regular lo que es el flujo de nitrógeno. Y otra vez, el nitrógeno es la molécula más pequeña, es la que logra atravesar la membrana, y el metano no logra atravesar la membrana. Realmente, de todos estos gases que he hablado hasta ahorita, el metano es la molécula en este caso más grande, entonces es la que no debe atravesar la membrana. El resto de las moléculas son ligeramente más pequeñas o por la polaridad que tienen, en este caso, pueden atravesar la membrana sin mucho problema. Y en este caso podemos obtener una eliminación del nitrógeno cercana al 90%. Esa es una planta que está en Malasia, en donde en este caso a través de módulos de membrana se puede recuperar, o se elimina en este caso, más que recuperar, se elimina cerca del 90% del nitrógeno original que estaba en la corriente de alimentación. Y podemos hablar de corrientes de alimentación que pueden tener entre el 4 y el 50% mol de nitrógeno. Entonces, realmente esta tecnología nos está ofreciendo alternativas bastante interesantes. Y lo que es la parte de los hidrocarburos, C2, C3, C4, etano, propano, butano, tienen la ventaja que son moléculas mucho más grandes que el metano. Por lo tanto, su separación a partir de esta tecnología es relativamente sencilla. En esta parte de lo que es el etano, el reto precisamente está en poder separar lo que es el etano, purificar el etano del etileno, porque el etano y el etileno son moléculas básicamente del mismo tamaño. La diferencia entre el etano y el etileno son un doble enlace y que el etano tiene 2 hidrógenos de más en comparación del etileno. Entonces, el reto en este caso, en la parte de los gases licuables, está en la purificación de moléculas de separación de moléculas como lo que es el etano y el etileno, pero la parte de separación del gas natural, el metano, de este tipo de gases es relativamente sencilla, precisamente por la diferencia tan notable en el tamaño molecular de estos gases. Y en este caso realmente se hace una combinación entre lo que es un proceso tradicional de enfriado, donde se reducen temperaturas alrededor de 15 grados Celsius, se comprime el sistema, entonces gran parte de los gases van a condensar y lo que no alcanza a condensar por medio de las membranas, en este caso, son separadas. Aquí en este caso, el que va a atravesar la membrana es el metano. Los que no atraviesan la membrana es, en este caso, los gases de mayor tamaño. Entonces, es el proceso inverso a lo que estábamos platicando hace un momento. En el caso de todos los gases anteriores, el único que no debería atravesar la membrana era el metano y el resto sí. Aquí es lo contrario. Aquí en esta membrana, el metano debe atravesar la membrana y los que deben de quedar atrapados son, en este caso, los gases licuables, los cuales se regresan al proceso y continúa su separación. De tal manera que podemos tener altas eficiencias cercanas hasta un 95% de separación para este tipo de gases. Entonces, esa es la tecnología de membranas que actualmente está empezando a utilizarse ya en diferentes regiones del mundo. Es una tecnología que no es nueva, realmente desde los años 80 empezó la parte ya de aplicación de ese tipo de materiales. Sin embargo, no ha sido tan popular
por diferentes razones. Pero poco a poco va ganando terreno precisamente por las grandes ventajas que tiene. Algunas desventajas que tiene en este caso es que los materiales, sus tiempos de vida, dependiendo del proceso, pueden ser entre 5 o 10 años. Entonces, cada cierto tiempo, ese tipo de materiales se tienen que cambiar por nuevos materiales. Y es lo que podría incrementar en cierto momento los costos de operación de estos procesos. Pero fuera de eso, realmente pues, se compensa bastante bien por los bajos costos energéticos, los bajos costos de operación de estos materiales. Y eso pues era lo que quería compartirles a ustedes. Les agradezco mucho el tiempo que me prestaron y estoy a sus órdenes. Excelente, bueno, continuaciones iniciamos con preguntas y respuestas. Perfecto, ya tenemos 1, 2, perfecto. Gracias. Tengo una pregunta. Actualmente en México, ¿qué proyectos existen y que están enfocados en el desarrollo de estas membranas? Hasta donde tengo información, realmente no hay una inversión tan fuerte todavía en esa tecnología. Hace 2 años estuve platicando con un ingeniero que está en Ciudad del Carmen. Precisamente se tiene un proyecto para construir una planta para eliminar, donde están tratando de eliminar el nitrógeno. Y están estudiando, todavía está en proyecto esa parte. Entonces, están buscando tecnologías para poder utilizar en la parte de eliminación del nitrógeno, y una de las tecnologías presentes o que tienen consideradas es la parte de membranas. Pero realmente como tal aquí en México no se ha desarrollado esta industria como tal, salvo en algunas plataformas donde se utilizan para pequeños procesos. Realmente la aplicación todavía aquí a nivel nacional es mínima. Gracias. Preguntas. Primero, gracias por la exposición, está muy bien. Gracias, gracias. ¿Cuál es la unidad por unidad de volumen tratado? ¿Cuántos pies cuadrados por millón de pie cúbico? En este caso se pueden tratar realmente bastante, las relaciones que tenemos son de aproximadamente, si mal no recuerdo, son 100 millones, no, perdón, estoy exagerando. Estamos hablando de 100 pies cúbicos por metro cuadrado. Por metro cuadrado. Sí, pero estamos hablando que realmente en un módulo de membrana las áreas que tenemos son bastante elevadas, porque realmente es una sábana enredada, o lo que son en este caso, las fibras que tenemos, las fibras aproximadamente tienen diámetros entre los más grandes de 1 milímetro de diámetro. Por lo tanto, las áreas de contacto que tenemos son bastante elevadas. Ok. ¿Varía este índice por unidad de presión de entrada? Sí varía, es afectado por la presión, pero es más afectada por la temperatura. Entonces, el parámetro que realmente se controla más aquí es la temperatura. La presión tiene un efecto más notable en algo que se llama plastificación. La plastificación es que las moléculas de gas van quedando atrapadas entre el material, y eso conlleva que el material se vaya abriendo poco a poco, reduciendo lo que es el factor de separación que tiene. Entonces, la presión, más que afectar la parte del comportamiento, genera lo que es el fenómeno de plastificación a un largo plazo. ¿Cuál es el índice de presión contra presión de entrada? Tenemos una diferencia alrededor de 5 o 10 atmósferas. Generalmente la presión la presión que se incrementa siempre es en caras arriba. La presión de abajo se maneja generalmente a presión atmosférica. Entonces, se pueden manejar, la relación de presiones andan entre 5 o 10 atmósferas de diferencia.
Realmente desde una diferencia de 3 atmósferas se pueden empezar a tener buenos flujos. Entonces diríamos que es del 30% de pérdida de presión. Sí. Ok, gracias. Sí, gracias. Muy buena ponencia. Gracias. Mire, yo nada más quisiera saber una pregunta relacionada a lo que son membranas. Ya ve que se centralizó mucho en lo que es gas, pero el mecanismo o el principio en el caso, por ejemplo, de líquidos, ya ve que se habla, por ejemplo, de procesos electrolíticos, de celdas de membrana. ¿El mecanismo es parecido, similar o qué me podría comentar al respecto? Es similar. En el caso de la parte electrolítica, las membranas generalmente que son de tipo iónica permiten el paso de lo que son los protones, los átomos de hidrógeno, y los electrones son rechazados y forzados a seguir un camino diferente, que es precisamente cuando tenemos el flujo de electricidad. Entonces, básicamente la membrana siempre lo que hace es una barrera selectiva que regula el paso de alguna sustancia. En el caso de la parte de baterías, regula el flujo de protones a través de ella. Entonces, los protones pasan, las moléculas, los electrones no pueden pasar. En el caso de líquidos es algo similar. Por ejemplo, cuando hablamos de inversa, estamos hablando termina de eliminar todas las sales que tienen presentes. Entonces, a través de un proceso bastante similar, las moléculas de agua logran atravesar las cadenas poliméricas. En este caso deben de tener una cierta carga para que las sales, en este caso, que están también disueltas y están separadas en iones, sean rechazadas y no puedan atravesar la membrana. El principio es el mismo. Me permite regular el paso de ciertas sustancias. Depende de la aplicación. Hasta ahorita se hace a través de membranas densas, membranas que por definición no tienen poros, sino que el paso de las moléculas es a través de los espacios que quedan entre cadenas. Sin embargo, hay membranas que ya como por definición son porosas. A partir de la nanofiltración ya se tiene un tamaño de poro regulado. Ese es el regular ese tamaño de poro para que solamente ciertas moléculas otra vez puedan pasar. La nano, la ultrafiltración, por ejemplo, la microfiltración se utiliza también en el área de líquidos. Actualmente Nestlé, Lala, muchos de los procesos donde ya condensadas o evaporadas, la llamamos, realmente ya no llevan procesos térmicos, realmente ya lo hacen. Ok, gracias. Mi pregunta sería, ¿cuál es el tiempo de fabricación de la membrana y su durabilidad? El tiempo de membrana, realmente esa parte sí te lo debo en función, porque depende del proceso. Lo que nosotros hacemos en laboratorio, generalmente dependiendo del tipo de polímero y el solvente que utilicemos, en promedio entre 3, 8 horas podemos fabricar una membrana, pero te lo estoy hablando en pequeña escala. Ahora, hablando de durabilidad, lo comentaba hace un momento, la gran desventaja que tiene este tipo de materiales es que su tiempo de vida útil anda entre 5 y 10 años. Entonces, dependiendo del tipo de gas, las condiciones del proceso, entre 5 y 10 años se tienen que cambiar por completos estos módulos porque son muy difíciles de regenerar. Ahora, el polímero como tal no se desperdicia, generalmente ese polímero. Entonces, el material como tal, el material como tal se puede reutilizar, pero los módulos se tienen que cambiar entre 5 y 10 años aproximadamente. Gracias.
Buenos días. Buenos días. Económicamente, ¿usted considera que sale mejor elaborar una membrana cada 6 años o cada 5 años para volver a elaborar el proceso y que se siga eliminando el nitrógeno? Sí, económicamente es más viable los módulos de membrana que la destilación criogénica. Cada tecnología tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja de la destilación criogénica es que podemos tener factores de separación del 99% o mayores. El problema son los costos energéticos, que lo hace viable solamente cuando son volúmenes elevados. La ventaja de la tecnología de la membrana es que pueden ser volúmenes pequeños que se pueden tratar y resultan económicamente más viables. Entonces, si hablamos, salvo cuando hablamos de volúmenes muy grandes, en el resto de los procesos realmente la membrana puede económicamente presenta ventajas sobre la parte de la destilación. Pero el detalle les comentaba es que realmente en esa parte de la separación de nitrógeno-metano todavía no está 100% desarrollada esa tecnología. Realmente ese es el reto más fuerte que se tiene en la parte del gas natural, lograr separar por membranas el nitrógeno y el metano. Tenemos procesos que andan alrededor del 90%, pero todavía hay un área de oportunidad bastante interesante en ese par de gases en específico. Ok, y una pregunta un poquito más personal. ¿Usted ya participa en algún proyecto para la elaboración de estas membranas y para que sea más aplicable aquí, más que nada en la zona o en el país? En los últimos 3 años he tenido 2 proyectos financiados por parte del TGNM y uno por parte de COBEICIDET, el organismo de ciencia e investigación del estado de Veracruz. Relacionado precisamente para la obtención de este tipo de materiales. El proyecto que tengo realmente es a un mediano plazo. Actualmente estoy desarrollando los materiales, es decir, la parte de la síntesis de los polímeros, la obtención de los materiales, y la siguiente etapa que estamos planeando iniciar es el desarrollo ya a un nivel de planta piloto. Estoy platicando. Ese sería ahorita de los módulos de membrana. Y sí se está trabajando en esa parte. Ok, muchas gracias. Y también damos la bienvenida a todos aquellos estudiantes que se vienen incorporando a estas ponencias que están muy interesantes. Recuerden que es muy importante hacer preguntas.